Bienvenidos a Single Quiver. Hoy tenemos la Myth Strength de Chili, así que adelante. Primero hablemos de James Chill, que es el shaper de la marca de Chili o el dueño de esta marca. Ha shapeado para surfistas como Andy Irons o Mick Fanning o el campeón del mundo Adriano da Souza. James siempre ha intentado innovar, es decir, con materiales o con nuevos diseños de tablas de surf. Y en esta ocasión diseñó este Myth Length allá por el 2018-2019, ya que tuvo una importante lesión de rodilla y esto le obligó a rediseñar una tabla con la cual sí podía surfear, ya que con sus tablas cortas no podía. Bueno, como ya indica su propio nombre, es un Myth Length que puedes comprarlo en varias composiciones de quillas, puedes cogerla en 1+2, quad o tri-fin. Se recomienda con las Accelerator y es un Myth Length que lleva bastantes años en el mercado, es un Myth Length más pensado para un tipo de surfista que quiera hacer performance, para poder hacer giros y más. Es una tabla que pivota bastante, que tiene mucho volumen en la zona del nose para poder aportarte ese extra de volumen para poder llegar a coger más olas y con más facilidad, pero le meten el ROM para poder soportar también condiciones bastante heavy. Es una tabla que se recomienda a partir de medio metro. Tiene un cóncavo bastante ligero que va pasando ya en esta zona ya a V y va desapareciendo a partir de las quillas laterales hasta el final. Bien, promete ser con esto una tabla bastante rápida y maniobrable a la vez. ¿Qué me inspira esta tabla? Pues mira, pues yo no soy muy amigo partidista de los Myth Length, ¿vale? Pero por un casual han caído en manos de un servidor, dos, y joder, he de reconocer que cuando las condiciones son un poco, pues con mucho viento de cara, que te cuesta coger olas porque yo que sé, lleva mucha masa de agua esa ola y demás, joder, es que es un plus. Es que yo ahora mismo siempre llevo una en el coche. Dejo una de las dos en el coche porque te puedes encontrar con cualquier cosa. O el típico día que va rápida la ola. Con esto se pasa todo. Y esta tabla, viendo cómo tiene el ROM y siendo una tabla pensado para ser performance, yo creo que puede ser una súper alternativa para todo el mundo. Es decir, para una persona que quiera coger más olas y quiera a la vez tener un surf performance, para una persona que haya tenido una lesión, para una persona que por cualquier motivo tenga un sobrepeso, para una persona que ha sido padre y su estado físico es lamentable, pues para cualquier persona que necesite un extra, pero que no quiera perder esa fluidez y ese performance que te puede llegar a dar una tabla corta. Sobre las quillas de nuevo, repasito. Tenemos una tabla que se puede pedir en tri-fin, en quad, en five fins, ¿vale? Para poder tener esa oportunidad de poder ponerla en tri o en quad. Y también se puede pedir con el single box y las estabilizadoras. Es una tabla que hemos vendido bastante, la gente está muy contenta, el feedback que nos está dando es muy contento. No me preguntéis si están más contentos con single o con quad, porque nadie me ha dicho lo contrario. Es decir, todo el mundo me ha ido pidiendo en five fins, algunos me han pedido en single fin más estabilizadores, pero lo que más éxito está teniendo es en five fins. Bien, quillas. Tenemos las quillas de FCS, las Accelerator. Es la quilla que recomienda el propio James para esta tabla. Y es porque lo que busca es precisamente que la tabla dé un rendimiento espectacular y maniobrabilidad óptima. Así que ya sabéis, la tenéis en quad o en tri-fin esta quilla. Bueno, como siempre, nos despedimos en el canal de Single Quiver y acordaros, darle a la campanita, suscribiros a nuestro canal y dejar un comentario, que vuestro comentario también enriquece al resto de la comunidad surfera. Así que hasta otra.